Buenas noches con todos. Yo en primer lugar quería agradecer su presencia, a continuación al Instituto de Estudios Peruanos por haberme invitado a conversar esta noche con ustedes. El libro que presentamos esta noche parece de historia, pero en realidad es de actualidad. El tema de la corrupción, bueno, tiene larga data, pero sobre todo aparece en los periódicos diariamente. Como ha dicho José Ugaz hace un rato, las noticias del siglo XVIII se parecen extraordinariamente a las del XXI. Entonces, es un libro de actualidad. Abrimos los periódicos, encontramos noticias sobre las casas de Toledo, sobre los narcoindultos de Alan García. Si hacemos un poquito de memoria, nos acordamos de Comunicore y Castañeda, y así uno tras otro, con Fujimori más, podemos hacer, con Fujimori y Montesinos, podemos hacer recuerdos de la cantidad de escándalos de corrupción que hemos pasado en nuestras vidas, que hemos escuchado, de los que hemos sabido en nuestras vidas. Es más, si pensamos en nosotros mismos nada más con respecto a corrupción y no en la historia, habríamos de coincidir en que está en crecimiento. 30 años atrás no había minería ilegal, el narcotráfico no era tan grande, el contrabando no tenía las dimensiones de hoy. De tal modo que los indicadores principales de economía ilegal están en expansión. Y 30 años atrás la corrupción podía estar en el aparato del Estado, en el vértice del aparato del Estado, entre los que mandaban, pero no tanto en los municipios, no tanto en los poderes locales, que se veían por el contrario como bastante más cerca de la población, susceptibles de ser influidos por la sociedad civil y de ser bien conducidos. Y hoy día todos tenemos sospecha de los alcaldes, incluso aquí el de Jesús María es uno de los que peor reputación tiene. Entonces, es un tema de actualidad y viene creciendo. Y la pregunta que plantea el IEP para el día de hoy, para encarar el libro de Alfonso Quirós a través de una pregunta, la pregunta que ha planteado Jaime Urrutia, guarda relación con si leemos este libro, ¿es posible pensar en que la corrupción algún día acabe en el Perú? ¿Es posible terminar con ella? ¿Tenemos alguna posibilidad de liberarnos de la corrupción? Pues bien, yo creo que aunque el tono general es pesimista, el libro dice que sí. Y es más, enseña cómo habría que hacerlo. El tono general es pesimista, ha sido resumido por José Ugaz, por Cecilia Blondet, también la cantidad de personajes que ha mencionado José Ugaz, que son nombres de calles, bueno, es alarmante, pero a lo mejor no podríamos cambiarlas, salvo que nos volviéramos norteamericanos y pusiéramos calle 1, calle 2, calle 3, que no creo que nadie quiera. No dan las flores, la esperanza para cambiar todos los nombres. Entonces tendría que ser a la usanza americana, calle 1, calle 2, avenida 1, avenida 2. Y no sé si realmente estamos interesados, pero aunque el tono general es negativo y pesimista y hay muchas historias feas, yo querría subrayar también que el libro muestra una reserva moral importante. En el siglo XVIII había un personaje que se llama Ulloa, del cual se ha hablado también hoy día José Ugaz, que es un personaje que defiende al rey contra la corrupción, que le escribe un informe horrible y le dice: mira cómo te roban, rey. Es alguien muy comprometido con el bando de la honestidad. Y si tú revisas las historias del siglo XIX, aparecen estos Antones. Ahí está González Prada. Revisa el siglo XX, revisa nuestros días. ¿Tenemos o no a Gustavo Gutiérrez?
Entonces, el libro lo que relata es que hay dos columnas paralelas en el Perú. Gente muy corrupta y, por el contrario, gente muy comprometida con la honestidad, gente comprometida como ellos dos, en asociaciones como Transparencia, que luchan contra la corrupción y lo hacen con mucha firmeza. De tal manera que este es un país en pugna, no es un país derrotado por la corrupción, es un país donde hay una tensión, es un país en agonía, en lucha agónica, entre gente muy corrupta y gente que siempre se posiciona al otro lado y da la batalla. Entonces, al desarrollar el tema de la reserva moral del Perú, el libro lo que plantea es que en realidad estamos en un punto intermedio si nos comparamos con otros países del mundo entero. No somos de los estados más corruptos. ¿Por qué? Porque hay esa gente que desde los periódicos, de diversos medios, está denunciando, está señalando y está impidiendo que la corrupción se generalice. Entonces, somos un país intermedio. Hay países mucho más corruptos que el nuestro y hay países que se han desembarazado del asunto. Incluso hay algunos que empezaron siendo muy corruptos y que hoy día no lo son más. Revisando esos casos y a la luz de lo que dice Quirós en el libro, creo que hay una cierta respuesta a cómo podríamos hacer para terminar con la corrupción. En primer lugar, tiene que ver con la reforma del Estado. Tiene que ver con la reforma del Estado porque es cierto lo que dijo José Ugaz. La definición de corrupción involucra a un funcionario del Estado y a un mal empresario que le paga un soborno, porque no es un mal funcionario solo, necesita el otro. La corrupción está ahí donde se encuentran, como en la teoría de conjuntos, ahí donde aparece, mezclados. En ese punto está la corrupción. Y la reforma del Estado es clave porque hay algunas instituciones que podrían cambiar bien las cosas, podrían reducir drásticamente si funcionaran. El ejemplo clásico es la Contraloría General de la República, la CGR, que tiene en teoría un funcionario en cada institución pública, en un municipio, en un gobierno regional, en un ministerio encontrarán una oficina de auditoría interna y un funcionario o un grupo de funcionarios, una oficina que no está haciendo historia como Quirós. Es una oficina que está en tiempo real y podría estar perfectamente dedicada a evitar que haya corrupción. Si esta institución funcionaria, yo estoy seguro que bajaría drásticamente. Lo que pasa es que no funciona, lo que pasa es que los gobiernos no tienen interés en pararla, en ponerle gente de primera, en ponerle equipamiento de primera, en darle poderes realmente para intervenir y darle poderes realmente para sancionar. Y entonces está un poco pintada en la pared. Pero una reforma de los institutos de control, de las entidades de control, ayudaría mucho. En segundo lugar, tiene que ver con el poder de sanción, porque no es que nos pongamos promusulmanes de que al que roba le corten el brazo en la plaza pública y el resto se asustará, pero algo de eso hay, y sobre todo en el Perú, en el sentido negativo. La mayoría de la gente corrupta pasa impune porque el Poder Judicial no funciona y por el contrario está lleno de los males que deberían estar siendo sancionados. De tal manera entonces que hay otras instituciones del aparato del Estado, ya no las instituciones de control, están las sancionadoras, el Poder Judicial, la policía, que requieren realmente al Estado que están de refundación republicana. Pero hay ahí entonces un segundo nivel de tareas, de actividades, de responsabilidades que son indispensables afrontar, encarar
para poder terminar con la corrupción. Y en tercer lugar, tiene que ver con la educación. Al fin y al cabo, es una apuesta a las nuevas generaciones. Y al ser de esta manera tan radical una apuesta por la educación, tiene que ver también con saber que la corrupción no terminará en un día, ni en 5 años, ni en un gobierno. Es una actitud, una apuesta a futuro, una actitud que tenemos que desarrollar en nosotros mismos y educar a las nuevas generaciones en una nueva cultura política. Porque eso se trata, de resolver la pugna que hay en el Perú entre la columna de gente muy corrupta contra la columna de santones, de personas comprometidas con la honestidad, resolver esa pugna a favor de la honestidad. Y se puede hacer, pero no es ni una mejoral ni 5 años. Es una apuesta a largo plazo y de actividades que tienen que ver con el conjunto de la política, de la sociedad, actividades complejas que tienen que ser realizadas al mismo tiempo. Estamos a punto de cumplir 200 años, se acerca el bicentenario del Perú y es muy buena ocasión entonces para una reflexión a fondo sobre el Estado que tenemos, sobre la república que queremos, sobre la sociedad que somos. Y cuando esa reflexión se produzca y el tema corrupción se ventile, estoy seguro que las ideas de Alfonso Quirós han de iluminar el camino. Muchas gracias.